La Biblia contiene lo que Dios dijo. La palabra rema revela lo que Dios está diciendo. Oh my God. Poderoso es el Señor. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Que sale, no que salió. La que sale está en presente. La que salió está en pasado. La Biblia que tú tienes en tus manos es lo que salió de la boca de Dios. La palabra rema es la palabra de la hora, la palabra diciente de Dios. No simplemente lo que Dios dijo, sino lo que Dios está diciendo. A ti te interesa saber qué Dios está diciendo contigo y hacia dónde Él te quiere llevar. Wow. Ahí entra lo profético. Por eso es que tantas personas le tienen fobia a lo profético, porque solo quieren aferrarse al ancla de lo que ya conocen y no son capaces de arriesgarse a lo mejor, que es lo que le falta por conocer. Lo que el hombre es adentro, eso refleja porque afuera. Una cosa es recitar la Biblia y otra cosa es entender la palabra. Porque la herencia no viene sobre ovejas, sino sobre ellos. Esperan en Jehová, recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Dios le bendiga a mi gente, qué bueno es el Señor. Hoy vamos a hablar de la historia de la palabra. Es un tema muy interesante, cómo Dios ha venido tratando con el pueblo desde épocas inmemorables hasta la actualidad. Así que estoy con mi amigo Wander. Dios te bendiga, Wander. ¿Qué tal estás? Dios le bendiga, profeta. Para mí es un privilegio estar compartiendo aquí este escenario con usted. Así que le invitamos a la persona que se suscriban, que le den like y compartan este video para que más personas sean edificadas. ¿Sabe, Wander, que meditaba en la historia de la palabra, cómo Dios ha venido tratando con el hombre, inclusive desde la dispensación de la inocencia? Fíjate que Dios no hablaba con Adán a través de profetas, Él hablaba audible. Él hablaba audible. Claro, audible. Es tremendo. O sea, después que entró el pecado fue que Él empezó a tratar con la persona de manera diferente. Un ejemplo, ¿a través de qué profeta Dios habla con Abraham? A través de ninguno. A través de ninguno. Él le habla directo. ¿A través de qué profeta Él le hablaba a Jacob? Él le hablaba directo. Entonces, ¿qué pasa con la dispensación de la inocencia? La dispensación patriarcal. Dios hablaba directamente al hombre porque la palabra de Dios era ley para el hombre. ¿Okay? La palabra de un rey se convierte en ley. Por eso es que la Biblia enfoca al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios opera dentro de un ámbito gubernamental, dentro de su reino. Esto es poderosísimo porque cuando tú estudias la oración modelo, dice, venga a nosotros tu reino. Es decir, que el reino es uno de los temas principales en las Sagradas Escrituras. Es decir, toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, navegan en tres temas principales: Cristo, la iglesia y el reino. Si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, los tres temas principales que tú vas a navegar como un hilo conductual, como un río que conecta principio a fin, es Cristo, la iglesia y el reino. No busque otra cosa, que no hay más. Eso es lo que prevalece. Claro. Porque la razón por la cual Él levanta su iglesia es para establecer su reino. Y el rey del reino es Él. Por eso todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Por eso hay gente que se frustran. ¿Y por qué Dios no me acepta? Es que el propósito no eres tú, es Él. Ay, Dios mío. Sí, la gente vive frustrado, Wander, con un sinnúmero de cosas y le hablan al Señor como que si el Señor fuera el siervo y el Señor fueran ellos mismos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, ¿qué pasa? Eso se le llamaba la ley nomo. La palabra de Dios en la dispensación patriarcal
se llamaba ley nomo, aún en la dispensación de la inocencia. Porque, ¿cómo se traduce la palabra pecado? Amaltija. Amaltija es transgredir la ley de Dios, es errar el blanco. Entonces, si la ley comienza en el Éxodo con Moisés, ¿por qué en Génesis 6 él dice que el pecado llegó hasta su presencia y se avergonzó Dios de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón? ¿Cuál pecado entonces en Génesis 6 si la ley comienza en Éxodo a través de Moisés? Existía ley, lo que pasa que no era una ley escrita, era una ley verbal. Dios quiso que su palabra fuera una ley que estableciera una conducta diferente en lo que obedecían a Dios y en lo que no obedecían. Al hombre desobedecer la ley de Dios verbal, es donde Dios decide escribir para que, aunque sea leyendo, el hombre pudiera discernir la voluntad de Dios. Esto es poderosísimo. Y hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque dice la Biblia que se avergonzó Dios de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. ¿Por qué dice ahí que se avergonzó? Y más adelante dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué lo dice, maestro? Entonces, ¿se contradice acaso la Biblia? Porque dice que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. Y otro pasaje más adelante dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué significa esto, maestro? Entonces, es donde yo te digo, Wander, hay que saber articular las escrituras a través de un método saludable hermenéutico y a través de su contexto y la exégesis, tener una interpretación saludable de las escrituras. ¿Qué sucede? Una cosa es que al pecado subir hasta la presencia de Dios, porque los hijos de Dios se empezaron a mezclar con los hijos de los hombres, y dice que Dios se avergonzó de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. Y otra cosa es cuando Dios te promete algo. Lo que dice en el otro pasaje, más adelante, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es que cuando Dios te promete algo, Él no se va a arrepentir para invalidar el acuerdo que hizo contigo. Son cosas diferentes. O sea, que su promesa está por encima de cualquier voluntad humana. Sí, porque cuando Dios te promete algo, ¿qué es una promesa? Una promesa es cuando alguien se compromete a hacer algo a favor tuyo en un futuro. Ejemplo, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusiera por obra lo que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bendito será tú, tu casa, tu alteza de amasar. Bendito será tu entrada, tu salida. Entonces, luego que tú obedeces a Dios, Dios no se va a arrepentir a cumplir la promesa de lo que Él te prometió al principio, porque ya tú cumpliste tu parte, ahora a Dios le falta cumplir la de Él. Cuando la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es que lo que Él prometió hacer contigo, Él no se va a repetir una vez tú hayas cumplido tu parte. ¿Y qué quiere decir, maestro, cuando en la Biblia Dios dice que se arrepintió, por ejemplo, de haber puesto a Saúl por rey? ¿Qué tiene que ver eso en este caso? Porque hay pasajes donde se habla, donde Dios supuestamente se arrepiente. Mira qué sucede. Pero Él no se arrepiente de lo que prometió. Él se arrepiente cuando te pone en un lugar para que tú cumplas un propósito y tú cualquierizas tu responsabilidad poniendo por poco la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que pasó con Saúl. Te voy a explicar un poco el contexto. Mira, acuérdate que Amán quería destruir todos los hebreos. Entonces ahí es donde Mardoqueo habla con Estel que ella tiene que levantarse.
¿Por qué? Porque en el momento que Estel se revela, él le dice, mira, si tú no te levantas de algún otro lado, respiro y aliento vendrá de Jehová. Es decir, que Mardoqueo, aunque era su tío, en un contexto era su padre espiritual, porque era quien la adiestraba a cómo debía comportarse delante del rey. Entonces, ¿qué hizo Estel? Porque es que hay un paralelismo teológico entre el propósito de Estel y el propósito de Saúl. ¿Tú sabes cuál? Ambos venían de la tribu de Benjamín. Acuérdate que la Biblia tiene un lenguaje simbólico. Hay una hermenéutica alegórica en la Biblia que la gente obviamente poco conoce. Pero así como la tribu de Isaacar significa fuerza, la tribu de Benjamín, el logo de la tribu de Benjamín es como el rostro de un lobo. ¿Por qué? Porque cuando Jacob profetiza sobre sus 12 hijos, que posteriormente se convierten en las 12 tribus de Israel, le dice a Benjamín, y tú serás como un lobo que muy de mañana se levanta y arrebata a su presa. Por eso Dios levanta a Estel con el propósito que como un lobo muy de mañana arrebata a su presa, ella muy diligente se levantó y libró la nación hebrea, que era la estrategia de Amán para destruir los hebreos. A través de cómo Estel se levanta y entra al palacio del rey, es que se revoca ese edicto. Entonces, acuérdate, según capítulo 17 de Éxodo, para entrar un poquito en Saúl, Amalek se levanta en contra del pueblo de Israel y comienza a matar a los niños y las mujeres a filo de espada. Entonces, Dios ahí maldice a Amalek y jura por él mismo que va a raer a Amalek, lo va a borrar desde la faz de la tierra. Entonces, Dios había ya establecido una sentencia para Amalek. Entonces, cuando Dios establece el primer rey de Israel, que es Saúl, que envía a Samuel a ungirlo, lo primero que Dios quiere hacer es cumplir su palabra. Y lo envía a que ve y mata a Amalek y a todo el pueblo, aún a los niños de teta. Entonces, era para cumplir la palabra y la sentencia que él le había dado al pueblo desde Éxodo capítulo 17. Ahora, entrando en la culminación de la dispensación de los jueces y entrando en la dispensación de los reyes, entonces él quiere cumplir con esa palabra. Entonces, Saúl, como era de la tribu de Benjamín, como un lobo que muy de mañana se levanta y arrebata a su presa, debió cumplir con el edicto. Entonces él, en un paralelismo teológico como Estel lo hizo, debió él hacerlo también, lo que hace consentir al pueblo en contra de la voluntad de Dios. Ahí él le dice, el pueblo, ¿cómo que Jehová quiere que maten todo esto? Vamos a coger los becerros más gordos nosotros. Vamos a hacer fiesta, vamos a disfrutar nosotros. Y él consintió al pueblo en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que cuando Samuel aparece, le dice Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué no obedeciste a Jehová tu Dios? Y él le dice, yo obedecí. Dice, ¿cómo que tú obedeciste? Y ese bramido de vaca que yo oigo ahí atrás, ¿cómo que tú obedeciste? Ahí es que él le dice, el profeta le dice al rey Saúl, como pecado de adivinación es la obstinación. La obstinación. Entonces, ahí posteriormente es donde Dios dice, y me arrepiento de haber ungido a Saúl y haberlo puesto como rey. No que él se arrepintió de lo que él prometió, que él se arrepintió de que él teniendo a Dios de su lado, al profeta de su lado, habiendo sido coronado como rey con todo un ejército, no fue capaz de cumplir con Dios. Es una de las cosas que más yo temo en esta vida. Que en un día, por negligencia, por obstinación,
Dios diga, me avergüenzo haberlo ungido y haberlo enviado. Dios mío. Yo día, como dice Pablo, golpeo mi carne. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hay muchas cosas que hay que sacrificar para que Dios un día no diga, me avergüenzo el haberte llamado y haberte ungido. Hay cosas fuertes, Wander, fuertes. Yo sé que no hemos desviado un poco del tema, pero con alguien Dios está tratando. Yo sé que sí. Y antes de pasar ese acontecimiento, ya él había fallado. O sea, él había cometido un error, que se había puesto a tomar el puesto prácticamente de Samuel y a sacrificar un acto que solamente le correspondía a los sacerdotes. Sí, eso lo hizo posterior. Fue después. Sí. Pero entrando en la historia de la palabra, hombre de Dios, Dios le hablaba al pueblo directamente. La palabra de Dios era ley establecida con el fin de definir una norma y una conducta diferente en lo que servían a Dios y en lo que no servían a Dios. Por eso, el primer nivel de la palabra es la ley nomo. La palabra nomo, Dios hablaba audible y la palabra de Dios debía convertirse en ley para el pueblo, para establecer normas y una conducta diferente en lo que servían a Dios y en lo que no servían a Dios. Número 2. ¿Cuál es el segundo nivel de la palabra? La Torá. Oh my God. La ley. Sí, porque la Torá es la palabra de Dios escrita. Realmente la interpretación Torá, la que más fiel al significado de Torá es instrucción. Nosotros le llamamos ley, pero esa es la definición más fiel a la palabra Torá, es instrucción. Que son los primeros 5 libros del Pentateuco. Es tremendo cuando nosotros entendemos la Torá. Fíjate que en la cultura hebrea se cuestionan muchas cosas, pero la Torá nadie la cuestiona. Nadie la cuestiona. Fíjate que esto es tan tremendo que el último de la dispensación patriarcal que Dios hablaba de forma audible era con Moisés. Es tremendo. Dios le decía, sube al monte y allá quiero hablar contigo. A mí esto me chocaba mucho porque Dios puede hablar contigo donde Él quiera. ¿Y por qué le decía sube al monte? Porque la gente que hablan con Dios tienen que subir su estándar. Wow. Dios mío. El que no está dispuesto a sacrificarse a subir no merece que Dios le hable. Entonces, cuando él hablaba con Elías, él subía al monte a orar. ¿Por qué Jesús iba al monte a orar? Había una cultura donde la oración era una de las herramientas más poderosas de un hombre de Dios. Sí, porque lo que te hace ser eficiente en el ministerio profético es tu oído. Si tú no escuchas a Dios, no tienes dirección de cómo guiarte a ti, ni cómo dar dirección a los que te siguen. Entonces, la palabra Torá, este segundo nivel de la palabra, estamos en este programa en la historia de la palabra, porque es importante. Tú no puedes ser eficiente en tu asignación ministerial si tú no conoces las instrucciones de Dios. Tienes que conocer cuáles son las instrucciones de Dios. Ese segundo nivel de la palabra. El tercer nivel de la palabra es la palabra rema. ¿Qué es el rema? El rema era el lenguaje que operaba en los profetas. Es decir, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos decían, así dice Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, muchas personas se han quedado rezagados
en el segundo nivel de la palabra y no transicionan al tercer nivel de la palabra. Porque no basta en que tú te pares en un altar a predicarme simplemente de lo que Dios dijo. A mí me interesa escuchar también lo que Dios está diciendo. Me explico. La Biblia contiene lo que Dios dijo. La palabra rema revela lo que Dios está diciendo. Oh my God. Poderoso es el Señor. Mira, fíjate que cuando Jesús está siendo tentado en el desierto, le dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Que sale, no que salió. La que sale está en presente. La que salió está en pasado. Oh my God. Dios mío. Yo no sé si sigo ahí o... No, súbale, maestro, súbale. ¿Le bajo? No. Bueno, voy a seguir ahí. Dele ahí. ¿Qué pasa? La Biblia que tú tienes en tus manos es lo que salió de la boca de Dios. La palabra rema es la palabra de la hora, la palabra diciente de Dios. No simplemente lo que Dios dijo, sino lo que Dios está diciendo. Es decir, yo te estoy dando una palabra. Ejemplo, yo te estoy dando una palabra. A ti no te interesa simplemente saber lo que Dios dijo, eso tú lo tienes en tus manos. A ti te interesa saber qué Dios está diciendo contigo y hacia dónde Él te quiere llevar. Wow. Ahí entra lo profético. Por eso es que tantas personas le tienen fobia a lo profético. Porque solo quieren aferrarse al ancla de lo que ya conocen y no son capaces de arriesgarse a lo mejor, que es lo que les falta por conocer. Dios mío. Entonces, por eso fluían los profetas en el rema. Así dice Jehová, no que dijo. Así dice Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, en alguna parte de tu mensaje debe haber así dice el Señor. No simplemente lo que Él dijo, porque lo que te transiciona, lo que te lleva a niveles superiores, es la palabra diciente de Dios. Porque sí, está bien, el Salmo 24 lo conocemos, el 23 lo conocemos, ahora después de eso, ¿qué? Tú me explicas con mucho detalle lo que Dios dijo. Ahora, revélame lo que Dios está diciendo. Es lo que pasó en el retiro de avivamiento. Nosotros hablamos la palabra. Analizamos el contexto de la historia. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Cuál es la generación profética que va a hacer que el hacha vuelva? Wow. Entonces, ahí es el sentido de lo profético. Que tú simplemente no escuchas lo que Dios dijo, sino tus oídos se abren a escuchar lo que Dios está diciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, mira, una de las cosas poderosas, lo profético son de las alas principales en que opera la iglesia. Porque, ¿qué pasa? Nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía por toda justicia y por toda verdad. Nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó. Pero lo profético es cuando tú comienzas a recibir dirección particular y colectiva de lo que Dios quiere hacer. Por eso dice el libro en 1 Corintios 14:2, dice, procurad el amor y los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué dice sobre todo? Porque lo que le da sentido coherente al ensanchamiento y al crecimiento de la iglesia es cuando lo profético opera. Porque es que cuando lo profético es develado, te da dirección a tu destino profético. Entonces, tú quieres saber qué va a pasar contigo.
¿Qué Dios quiere? ¿Cómo tú vas en este caminar? ¿Qué es lo próximo que Dios va a traer para ti? Por eso Jesús le dijo a Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino del rema. Oh Dios my God, mío. Padre amado, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay gente estigmatizando si Dios habla. Hermano, pero si el diablo habla para atraer ideación suicida, que tú te quites la vida, si el diablo habla, entonces Dios no va a hablar. Entonces el diablo habla y Dios es mudo. No, hermano, no así, ¿no? Así, ¿no? Así no. Ahora, que haya mucho errando diciendo Dios dijo sin Dios haber hablado, eso es otra cosa. No, y Eso no es mi tema. lo que pasa es que Dios no le anda hablando a todo el mundo. Entonces, así opera el rema, el tercer nivel de la palabra. El cuarto nivel de la palabra, el logo. La palabra logo es idea, es como la idea de Dios materializada, alineada a la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios alineada al corazón del hombre. Por eso dice, en el principio, Él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra verbo en ese contexto es logos. Dios vino a traer la idea de Dios, establecerla aquí en la tierra. Entonces, el quinto nivel de la palabra es la palabra dabar. La palabra dabar es bien profunda, tiene una definición contextual y etimológica muy poderosa, porque la palabra dabar es orden, pero no es orden de ubicar cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, no. La palabra orden que tiene que ver con ejecutar la palabra que fue expresada. Es decir, el dabar aparece en Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo sea la luz y fue la luz. Ahí no aparece un cuestionamiento de que no se entendió, que nada de eso. Ahí todos están claros. Sí, cuando el dabar de Dios es puesto, todos los agentes de la naturaleza deben poner por obra la palabra que fue expresada. Dios mío. Sí, eso es tremendo. Mira, cuando Jesús comenzó a operar en el dabar, fíjate que él cruzó por una higuera y fue buscando higo y no tenía fruto. Él dijo, nunca nadie jamás coma de ti fruto. Pocos días después pasaron los discípulos y vieron que la higuera se había secado. Porque cuando tú operas en el dabar, aún la creación y los agentes de la naturaleza deben poner por obra lo que salió de tu boca. Wow. Por eso Pedro tenía una noche bien frustrada, que estaba intentando pescar y no había pescado nada. Y él vino caminando sobre las aguas. Él se acercó a la barca y le dijo, boga mar adentro y tira la red a la derecha. ¿Por qué se llenó de peces? Porque él no operó en la nomo, no operó en la Torah, no operó en el rema, él operó en el dabar. Cuando tú operas en el dabar, tú sabes que Dios dijo que las aguas produzcan seres vivientes que vuelen a la expansión y también que produzcan seres vivientes que naden en el agua. La palabra de Dios creó los peces del mar. Imagínate que los peces escucharon la voz que lo creó al principio. Dios mío. Dios amado. Él dijo, esta voz la conocemos. Y corrieron hacia la red. Fueron tantos peces, por eso se le llama la pesca milagrosa, porque sentía que sus barcas se rompían. Pedro tuvo que distribuir los peces a las demás barcas. Porque cuando tú operas en el dabar, lo que Dios hace contigo es tan grande que tú tienes que bendecir a todo el mundo a tu alrededor. Padre Santo. Entonces, el dabar es poderoso. Es el quinto nivel de la palabra. Es impresionante porque Elías operó en el dabar. Elías dijo, no lloverá más sino por mi palabra, y los cielos se cerraron. ¿Cómo así? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo tú me explicas que un hombre sujeto a pasiones similar a la nuestra dice, no lloverá más sino por mi palabra y los cielos se cerraron?
Entonces, hay dimensiones poderosas en el reino. Hay áreas que nosotros debemos de incursionar, de operar. Josué, pero en el Dabar. Josué dijo, detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y todo el globo terráqueo se detuvo ese día, no anocheció. Wow. Entonces, hay cosas que están en la palabra, pero la gente le da brega a entenderla. No te extrañes ver el comentario estrafalario de este programa, la gente diciendo, ¿y ahora qué se cree? Sí, porque al diablo le molesta oír la dimensión profunda de las Sagradas Escrituras que excede más allá de las regiones del cálculo del hombre. Pero no vaya más lejos. Eliseo, pero en el Dabar. Él se paró entre Dan y Edom y dijo, esto se llenará de agua. Sin viento y sin lluvia, esto se llenará de agua. Pero ¿cómo va a ocurrir si la lluvia viene del cielo? Y a veces llueve en un sector y los vientos la traen a otro. Entonces le está diciendo que sin viento y sin lluvia esto se llenará de agua. ¿Cómo es ilógico? Porque los datos científicos que nosotros conocemos explican que la cantidad de sal que hay en los mares y en los océanos, cuando es calentada a través del sol, se evapora y sube y carga las nubes. Y eso provoca lluvia. Y la lluvia riega los mares, los ríos y los océanos y vuelve de forma paulatina a completar ese ciclo hidrológico. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, sin viento y sin nube vendrá agua? Eso es una locura. ¿Qué respaldo científico tiene eso? Pero la Biblia dice que cuando llegó el día adecuado, Dios hizo brotar el agua de la tierra para que se cumpla la palabra dicha por el profeta Eliseo. Entonces, ¿cómo tú me explicas eso? Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Maestro, ¿usted conoce de hombres hoy en día que operan en ese nivel Dabar? Pero, hermano, no vaya más lejos. ¿Cuánto testimonio tú no has escuchado en un estadio anunciando agua y tormenta? Y el hombre de Dios dice, aquí no va a llover. Y afuera de la puerta del estadio un torrente de agua y de este lado no está lloviendo. ¿Qué es eso? Eso es operar en el Dabar. ¿Cómo una gente 10 años ciega y tú dices que eso mis ojos lo vieron? Yo andaba con el pastor Juan Carlos Harrigan. Era una campaña que habíamos coordinado en el municipio de Guerra. Y pasaron unas jóvenes llorando diciendo, ese es mi papá, tiene más de 2 años ciego, no ve nada. Y él era quien Dios usaba para mantenernos. Hemos estado pasando mucha hambre. Por favor, hombre de Dios, ore por él. Oye, yo estaba ahí. Y el pastor Juan Carlos puso su mano en los ojos y dijo, Señor, si yo soy tu siervo y tú me enviaste, ábrele los ojos a este hombre. Y cuando quitó la mano, estaba mirando y la luz le molestaba. ¿Qué es eso? Cuando la ciencia médica no es capaz de soportar una palabra que salga de tu boca. Cuando te traen una persona que tiene 20 años paralítico que no camina. Estaba yo en el Estadio Olímpico 2018. Vino el profeta T.B. Joshua. Ahí estaban los paralíticos, la gente con su letrero y él le topaba en las rodillas. Decía, tos, tos. Y se paraban. ¿Qué pasa ahí? Cuando una persona ora por tu situación financiera y cuando tú consultas tu cuenta, tú dices, ¿esto quién lo transfirió? Wow. Entonces, hermano, mira, yo te voy a decir algo.
mi fe se ha dimensionado de una manera tan grande porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Yo he escuchado y he visto tantos milagros trascendentes que hay cosas que a otros le hacen difícil de entender, pero a mí no. A mí no. Yo conozco el poder de Dios. Yo he sido testigo de cosas trascendentales, grandes. Entonces, eso me hace a mí predicar con denuedo y enseñar la palabra con entusiasmo y hablarle de un Dios poderoso, de un Dios que no tiene límites, de un Dios que trasciende. Es poderoso. Porque tú has sido testigo. Claro, yo he sido testigo. No solo de aperturar milagros, sino de también establecer sentencias. Wow. Que no puedo entrar ahí. No puedo entrar ahí, que es muy fuerte. Cuando un hombre de Dios opera en el Dabar. Mira, yo voy a cerrar con esto, pero quiero decir esto, mira. Tú recuerdas que a Eliseo 42 jóvenes le llamaron calvo. Sí. Y él lo maldijo. Calvo y vino sube. un oso y lo mató. Eso no es tan sencillo como tú lo lees así. No. Número uno, eso no puede ocurrir ni que venga un oso y ellos se pongan en fila. Ven tú ahora. No. Eso no ocurrió así. Para entrar en contexto, lo que dice la palabra, que ellos le voceaban calvo, cuando tú haces un exégesis, es algo más profundo lo que le están diciendo. Es una burla a una dimensión muy profunda. Porque ellos lo que le están diciendo, ¿acaso el Dios que tú le sirves no es capaz de hacerte crecer el cabello en la cabeza? Es decir, la burla de ellos estaba tan profunda que estaba cuestionando la sobrenaturalidad del Dios que lo llamó. Segundo, estaba cuestionando su legado, su ministerio, su llamado y el manto que cargaba. Él no podía tolerar y que quedara en duda quién era el hombre de Dios ahí. Entonces él opera en el Dabal y lo maldijo. Cuando él lo maldice, la palabra oso es una interpretación alegórica dentro de la simbología bíblica, que lo que desencadenó una deidad de la tiniebla y aparece en ese momento y los mata al instante. Hay que tener mucho cuidado cuando tú te levantes en contra de un hombre de Dios. Porque esa autoridad que él tiene de aperturar milagro, bendición, unción y gloria, también él puede establecer sentencia. Eso es complicado, maestro. Pero el asunto es, Wander, oye, ¿cuál es el problema de nosotros? Que hablamos por la Biblia. Hablamos con arraigo escritural. Capítulo 16, 17 de Hechos. Pablo estaba predicando. Estamos en el Nuevo Testamento. Para que los haters no digan, que eso en el Viejo, que no aquí. Pablo estaba predicando y había un brujo llamado Barjesús que estaba impidiendo que el mensaje de Pablo le llegara al procónsul. ¿Y qué dijo Pablo? Hijo del diablo, ¿hasta cuándo será estorbo para el evangelio? Desde ahora quedará ciego. Y él mismo salió ciego buscando quien lo guíe. ¿Cómo tú le llamas eso? Es una sentencia profética. Porque la gente quiere aludir. No, eso lo hacían aquello ahora. No, eso está en la Biblia. En el Nuevo Testamento también. Y lo que Jesús hizo con la higuera también estaba en el Nuevo Testamento. Que la Biblia dice, no maldiciendo porque no fuimos llamados a heredar bendición. La Biblia dice amar a vuestros enemigos. Eso tiene otro contexto. Una cosa es que tú no quieras hablar conmigo y te hagas mi enemigo. La Biblia dice que yo debo amarte, aunque tú de forma recíproca no me ames. Ahora, otra cosa es un enemigo que me quiere agredir, que me quiere detener
y que tiene un potencial enorme para querer frustrar el destino profético de Dios en mi vida. Eso es diferente. Eso es diferente. Entonces las cosas, es como te digo, la palabra de Dios está escrita, pero se necesita quien la revele. Por eso es importante nosotros tener a alguien que nos enseñe, que nos forme, porque nadie no logra nada solo. Todo el que llega a un lugar es porque alguien lo ayuda. Amén. Wander, gracias por este tiempo glorioso. Vamos a cerrar. Y temas como este de la historia de la palabra, es bueno darle continuidad, porque hay muchas cosas que decir. Gracias, Wander. Dios te bendiga. No, maestro, el privilegio siempre será mío estar aquí aprendiendo de su enseñanza. Yo sé que, al igual que yo, mucha gente se siente identificado con estos temas y esperamos que también nos enseñe a operar en el nivel de aval. Padre amado, qué gloria, qué gloria. A mí, a la audiencia que está ahí. Así que ya usted sabe, maestro. Amén, amén, mi gente. Dele like, comente, comparta. Ayúdenos a crecer en la plataforma. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.